Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente tenemos otra charla de toda esa serie que hemos programado, que viene Marcelo siempre a visitarnos, hablándonos de temas súper interesantes. Hablamos de Marte en ocasiones anteriores y hoy vamos a hablar de la Atlántida y sus orígenes. Para las personas que es la primera vez que entran en el canal, mi nombre es Ana Gómez, es un canal de alta frecuencia en el cual todas las personas que vienen al canal vienen a expandir desde su sentir. Y hoy nos visita Marcelo Rotella, que es terapeuta, canalizador y periodista de anticipación. Así que bienvenido al canal, Marcelo. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Es un gusto estar con ustedes de nuevo y compartir estos conocimientos y algunas otras cosas que tanto no se sabían. Claro que sí, claro que sí. Y hoy nos vienes a hablar de la Atlántida, los orígenes. La Atlántida, un tema tan trillado, que se ha hablado tanto de la misma, Sí. pero habría que remontarnos un poquito antes de la Atlántida, inclusive, de la historia misma, que tiene el origen con algo que contaba la Biblia sobre una especie de preapocalipsis que hubo cuando los ángeles se rebelaron y que Ujú. tenían, acá vamos a un poco el Génesis un poquito antes, cuando hubo una guerra, y también los sumerios hablaban de esa historia, hubo un grupo llamado los vigilantes que fue enviado a la tierra, Los vigilantes. los vigilantes, Ujú, exactamente. ujú, Eh, Porque el hombre estaba sumergido en guerras y guerras y guerras permanentes, de ujú, nunca acabar. Entonces el objetivo de estos seres que bajaron sobre el Monte Hermón, cercano a toda la zona de Medio Oriente, que es casualmente donde están siempre las famosas bases de los Anunnakis, los sumerios, y tiene toda su historia en esa región, que ujú, tiene que ver con Ur y todas esas ciudades, Susurrupac, y bueno, ahí estos ángeles cometieron un error porque vieron que, según cuenta la Biblia, que las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron hijos con ellas. Y sí, surgió una raza de gigantes que empezó a devorar a los hombres. Pero también tentaron a los seres humanos, según la Biblia, tentaron a cometer ciertos errores. Maquillaje, belleza, todo lo que tiene que ver con el sexo, todo lo que tiene que ver con la lujuria, o sea, los bajos sentimientos. ujú, Y, según parece, el Dios Supremo mandó a castigar a todos estos ángeles. Hubo una batalla, una guerra, y fueron vencidos. Todos estos ángeles fueron vencidos ujú. y arrojados en los túneles, en el interior de la tierra. Después, el Apocalipsis de los Incas, que es muy interesante también ver, habla de esta guerra también. Y los mayas hacen muchas referencias sobre ese tema y que muchos, se ve que fue registrado en diferentes zonas del planeta. Que fueron encerrados en túneles o lugares subterráneos, aparentemente cámaras interdimensionales o de alguna forma u otra cosa. Mientras que la Biblia habla también que acá que tenemos ya como protagonista a Enoch, que venía escribiendo, esto estamos hablando de tiempos antediluvianos, remotísimos, Ujú, podría ser 28.000, 30.000, 40.000 años atrás, tal vez un poco antes. Entonces, dice que estos ángeles se rebelaron porque empezaron a enseñarle cosas al ser humano, no cosas para pecar. Fíjate que el libro de Enoch fue prohibido, no es aceptado en todas las religiones judío-cristianas. Y aparentemente hubo una rebelión contra el Dios por también revelar cosas a los hombres que no eran las adecuadas. Pero, si vamos al libro de Zacarías Sitchin o de Anton Parks,
y otros más que han hablado sobre el tema, también Luis Carlos Campos ha hecho muchas referencias sobre eso, estos seres, estos ángeles caídos, entre comillas, Ujú, enseñaron al hombre a empezar a ser libre, o sea, las técnicas de meditación, las técnicas de autosanación. ¿Para qué? Para romper la Matrix y el supuesto, entre comillas, Dios controlador que estaba sobre este planeta, que ujú. varias veces lo llevó a Enoch, y parece que Enoch entraba dentro de un plato volador o una nave y vio lo que pasaba con estos ángeles y con estos seres. Entonces, estos seres parece que fueron capturados y encerrados por enseñar revelaciones al ser humano que no tenían, que rompían la matriz. Ujú, Ahí está la cuestión. Otro hecho que registra este gran acontecimiento es importante. Fíjate que en esa gran batalla sí. había estos grupos de vigilantes, o sea, algunos que tenían la idea de hacer despertar al hombre y otros no, otros tenían malas intenciones, o sea, estaba subdividido, Mm, había división, que se enfrentaban al otro poder establecido. Fíjate que ellos decían, y estos ángeles fueron todos derrotados y vencidos, y fueron arrojados a una isla triangular en medio del océano en un volcán. anda, madre mía. Casualmente, si vamos al tema de la isla de Pascua, tiene forma de triángulo y tiene un volcán. Y hay 7 ángeles o 7 moais con una especie de casco Sí. arriba, un casco que sobresale. Y después delante de ellos hay una serie de cientos de moais que están como desparramados, desordenados. Ese es un indicio. Ujú, Y lo que, según leyendas, los moais tienen vida, se desplazan de un lado para el otro. No se sabe cómo, pero por las noches algunos cambiaron de posición. Y decían que después de las 9 generaciones, todos estos seres iban a despertar de nuevo. Y supuestamente dentro del tiempo estamos dentro de esas generaciones, que ujú. eran generaciones, cada una duraba 10.000 años cada una, estaríamos en el tiempo exacto. Después desenterraron, viste que uno veía las cabezas, desenterraron y tenían un cuerpo completo. Pero ¿cómo se desplazaban de un lado para el otro? Se pregunta, ¿han despertado acaso? Después está el caso, si yo vengo en este tiempo, de un contactado, Castec, en Chile, que también le pasó lo mismo, que se encontró con estos seres, pero ya en forma espiritual, que estaban flotando. Y le dijeron que ellos eran los supuestos denunciados como ángeles caídos, pero no, que tenían una misión. Y en España también pasó algo parecido con una chica que vio en una ciudad estos mismos seres, que Mm. estaban vestidos de azul. Eso creo que en un programa de David, creo que salió, después yo lo voy a arrastrar, lo voy a buscar y voy a eh, buscar las personas que fueron las contactadas. Pero si vamos a la mitología griega, y estamos haciendo algo así como para que la gente vaya agarrando la punta de la mecha de dónde viene todo esto, era la famosa batalla de los titanes, donde interviene Zeus, Poseidón, Ares y tantos otros más. Y ahí empieza el tema. Una vez que ellos vencieron a los otros, los que están del otro lado, los gigantes, porque es todo lo mismo. Sé que fue la misma batalla contada de diferentes puntos de vista, de Claro. acuerdo a las culturas de sus lugares. A Poseidón se le dio el reino de los mares, en los cuales él crea, entre la espuma del mar y el fuego volcánico de las profundidades, toda una isla completa. Nosotros ahí podemos ver algunas imágenes que es como el Edén, que es algo fantástico, hermosísimo. Voy a ir compartiendo láminas que me pasaste, porque así Sí, se va viendo también, se va viendo un poquito también todo lo que nos estás comentando. Aquí. tengamos en cuenta que
Ahí está el mapa de Atlántida. Ujú. Hay varios mapas, ojo, no es el único, hay varios mapas. Un continente que tenía eh, 12 islas, en las cuales, y era bastante grande, o sea, no era muy chico. Muchos decían, como decía Platón, que era entre la suma de Asia Central y parte de Grecia, Ujú. o sea, bastante amplio, y tenía, por ejemplo, ahí está Poseidón, Sí. dos volcanes que eran Eros y Cadeiros, y después fuentes de agua natural, ríos internos, ahí están los dos volcanes, Eros y Cadeiros, Platón. Platón cuenta la historia de una forma fantástica. Muchos decían que era un invento de él, porque Grecia en ese momento estaba pasando un periodo de inmoralidad, de falta de valores, de falta de introspección, de cultura, de historia. O sea, había un problema moral en esa época. Entonces, como que él quiso dar a entender a través de una novela que él crea, dicen muchos, y él dijo que no, no era ninguna novela, porque dice que el abuelo de él viajó a, a Egipto y muchos le dijeron, grande la gloria de Grecia, porque Grecia, sus antepasados, de los cuales ustedes no estaban ni enterados, antes que el mundo cubra de agua todo esto, Grecia fue el que venció a Atlántida, o sea, a esos guerreros. Obvio que, bueno, no lo disfrutaron mucho porque también se inundó toda esa parte del Claro. mundo por la... Claro. Entonces él cuenta, relata toda una historia que estos sabios le contaron, cómo era esa vida, qué era lo que ocurría. Acá, por ejemplo, de este hecho, fíjate aquí mostramos el ciclo de animales. El- Espera, espera, que se me fue a mí ahora, aquí. Acontece entre el periodo de Virgo y Leo como un cambio de época en el pleno proceso del diluvio. Y ahora estamos en otro cambio que es el de Piscis a Acuario. Sí. Fíjate que los sumerios, por ahí algunos dicen Sumeria, la primera civilización de la historia. No, si en los mismos sumerios hablan de Kingu, una civilización que existió prediluviana antes que ellos, y estaban muy avanzados, que podían volar por los cielos, navegar debajo de las aguas, y que tenían aparentemente un gran conocimiento y una gran sabiduría. Eh, También los egipcios empiezan a relatar la historia a partir de la época entre Leo ya casi, y después en América también se habla de ese periodo, de ese proceso. Cuando se inicia el tema de Atlántida, se inicia en pleno Pleistoceno, de un periodo de hace más de 28.000 y pico de años atrás, que vino un proceso glacial que tenía obviamente congelados parte del cajete sur y cajete norte del planeta. En los polos, ahí si adelantamos un poquito, vamos a ver el mapa del planeta. En el Ecuador, ahí están los seres de la Federación Galáctica que ya estaban planificando también colaborar en la construcción de esta civilización. En el Ecuador del planeta, ahí se empiezan a generar las grandes civilizaciones. Podemos ver, por ejemplo, la zona de Perú, lo que era Machu Picchu, el altiplano en Bolivia, Mm. la zona de Egipto, la India, China, pero todo en el círculo del Ecuador, que había una temperatura más o menos adecuada de unos 20 grados, 18 grados, en la cual se llevó esa civilización adelante. Y la federación ya estaba planificando todo ese tema. Eh, entonces, ¿qué acontece? Hay unas cuevas que están en Gascou, Font-de-Game, en Francia, la región franco-cantábrica, que de ahí salen los primeros habitantes de Atlante. Resulta que esa civilización estaba, si vos vas a esas cuevas, actualmente están clausuradas. Las cuevas están clausuradas. Porque si uno va descendiendo, y los descensos son en espiral hacia abajo y no tiene límite,
aparentemente había ciudades sobrevivientes abajo. Acordémonos del tema de Capadocia en Turquía, que hay cuevas que de Turquía llegan a Escocia, que es muy conocido este caso. Y hay paradas, y hay casas intermedias, y túneles, y redes. Es algo fantástico. Y están completamente aireadas, o sea, tienen aire, con un aire natural que lo mantiene con una temperatura ideal. Bueno, en esas cuevas hacia abajo había pinturas rupestres en las cuales había gente como del siglo XX, con ropa, con pantalones, zapatos, una especie de robots. Y bueno, y esas entradas fueron prohibidas. O sea, no están accesibles ahora. Dicen por reparaciones, peligro de derrumbe, pero no, no. No ese es el caso, pasa por otro lado. Ese es otro tema. De ahí sale una pareja de dos jóvenes, Edenor y Leucippe, que entre comillas son los primeros habitantes de Atlántida. Entonces ellos se instalan en el continente, ahí en toda la zona primero en la parte norte, y yo hago referencia al mapa. A ver, unos mapas que me mandaste, ¿no? Aquí. Sí, eso es Atlántida, donde estaría correctamente ubicada, más o menos. Estas son algunas construcciones que tienen que ver en la zona del Tíbet, que son milenarias, pero demasiado milenarias, que algunas las tratan de ubicar entre 2000, 3000, otros le dan 6000, pero las dataciones son mucho más antiguas. Es igual que el tema de las pirámides de Egipto. André Malraux, un físico, filósofo, investigador, dijo una vez, las pirámides son más viejas, las pirámides de la Esfinge son más viejas de las dataciones, más viejas que hace 12.000 y pico de años, más viejas que el diluvio, más viejas que la historia misma. Y se nota también cómo el agua en la esfinge principal que está en Egipto erosionó. Esas bandas que tiene alrededor no son hechas por el desierto, el viento, todo lo demás. Eso está hecho por el agua. Y las dataciones son falsas porque tiene más de 12.900 años de antigüedad, o 13.000 años. Que ahí fue cuando se produce el diluvio que aumenta, que vimos un termómetro recién, la temperatura a 20 grados y empieza el deshielo. Ahí empieza toda la inundación de Atlántida y las grandes lluvias y el planeta entero queda prácticamente sumergido bajo las aguas. Así que bueno, y esta pareja, yo después en el próximo video voy a subir qué es lo que vio cuando llega, son supuestamente los primeros habitantes de Atlántida. De ellos nace Leucippe y encuentran una cueva, que es una montaña gigantesca, que logran entrar dentro de esa montaña y había mucha tecnología y era como una especie de, hoy lo podemos llevar a algo comparativo como un shopping o un mega shopping o algo así, pero mucho más que eso, mucho más que eso. Bueno, pero esa construcción databa también de tiempo inmemorial. O sea, ¿cuándo fue realmente la batalla de los titanes? Tenemos que remontarnos a tiempos remotísimos. Sé que hubo vida en ese continente y el continente después fue vaciado. Ahí está la cuestión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? Bueno, entonces hubo un plan de la Federación de Luz en ese paraíso existencial que era Atlántida, que era como un jardín del Edén, hacer que muchos de los seres galácticos, venidos de Procyon, Pléyades, Arcturus, Sirio y otros planetas más, galaxias, pudiesen encarnar en la Tierra, para hacer que la Tierra dé un salto cuantitativo-cualitativo. Pero aparentemente algunas especies no eran todas, como podríamos decir, humanas, sino que tenían ciertas formas, algunas antropozoides o formas muy peculiares. Por ejemplo, el caso de las mantis.
Entonces iba a ser un choque, la encarnación directa, por lo tanto, tuvieron que desencarnar con el tiempo, pero ya habían elegido el planeta Tierra como destino. No se podía hacer una cruza física, obviamente, por ciertas cuestiones energéticas, físicas, era imposible. Tenían que encarnar. Y así empezó el ascenso de la raza atlántica. Pero ¿qué pasa? Muchos maestros de luz también habían bajado, muchos seres luminosos, para darle la mayor cantidad de luz a estos seres. El problema que empezaron a inmiscuirse ciertas fuerzas oscuras. Estaba hablando de hace 28.000 años atrás, viniendo ya para estos tiempos. Porque serían los primeros periodos medievales de Atlántida, los primeros periodos como en nuestra época, si hacemos una comparación. Yo siempre me baso a veces en las películas de Conan. Habla de una civilización antidiluviana y de los principios, que eran reinos mágicos, había cosas fantásticas o luchas entre guerreros. Era algo normal eso, en esa época. Muchos seres poderosos, inclusive, o monstruos, los había, los había. Y después con el tiempo, porque lamentablemente por ahí había muchos magos negros, habían portales, y ocurrían batallas feroces. Y los seres de luz trataban en cierta forma de impedir eso, de crear guerreros para combatir. O sea, era una lucha de ajedrez en cierta forma. Hasta que siguió todo eso y se convirtió en la batalla de los maestros de la ley del uno y de los guerreros de Belial. Los de la ley del uno era muy importante el tema porque ellos interpretaban al universo como una sola unidad, todo es energía. En cambio los otros, el viejo axioma, separar, dividir para reinar, que siempre fue algo clave para ellos, como en estos tiempos que todo está dividido, cortado en pedazos y analizado como una sola unidad. Por ejemplo, la medicina. No interprete las cosas como un todo, sino como una parte, es un rompecabezas. No entienden el sistema de energía ni de unidad. Eso fue producto también post-diluvio del tema de la Torre de Babel. O sea que ese Dios controlador confundió a todos con los idiomas, cuando todos podían hablar uno. Entonces estos controladores, a través de los tiempos, manejando las frecuencias y las energías, acomodaban todo para ellos. Peleaban a la vez contra los de la ley del uno y la verdadera Federación Galáctica. Edgar Cayce habló mucho de ese tema. Y eso fue, de cierta forma, el que produjo el final de la civilización de Atlántida. Porque después, o sea, si vamos a los hechos, entre tantas guerras que se produjeron ahí, estaba también al mismo tiempo de Atlántida el imperio de Brahma, o sea, súper desarrollado. Y inclusive el Yamarangana Sutradhara u otros libros hablan de batallas aéreas. Eran dos imperios al mismo tiempo, el imperio de Brahma y la Atlántida, en la cual, por ejemplo, describen una batalla aérea, que después más adelante en otro video lo vamos a comentar, en la cual dice que Salva tenía una nave de varios estadios y Vishnu tenía otra, y que con un rayo una destruye completamente la otra, y describía vuelos, técnicas de vuelo, cuestiones mecánicas, armas, el tema de las vimanas, los bailisis, todos los objetos voladores que había en esa época. Volviendo al tema Atlántida, Platón también describía cómo era la sociedad, en cierta forma. O sea,
Generalmente los negocios en la Atlántida no estaban sobre las veredas o sobre las calles, estaban en pasillos hacia adentro. La venta era más privada, más individual. Y después, bueno, las cosechas, había un río llamado Parfa, que ese río descendía de las montañas, que tenía varias lagunas gigantes, ríos, riachuelos, algunos en espiral, y de ahí la gente, o sea, podía sobrevivir tranquilamente. No faltaba nada. Y había muchos elefantes, que era lo que más abundaba. Hay un secreto, por ejemplo, las rosas. Las rosas en un principio eran blancas, no eran rosas. Ellos le dieron color. Las bananas no existían, eran tubérculos, hasta que le dieron genéticamente la forma de banana y lo que es lo que conocemos hoy en día, pero eran en realidad tubérculos. Ujú. También los animales mitológicos eh, combinaban algunos, en unos principios, la tecnología con la magia. Ojo, de ahí salen los seres mitológicos, lo que son los minotauros, los tritones, las sirenas y otras especies. Así que ahí nos podemos dar cuenta más o menos de dónde vienen todos esos animales mitológicos. Sí. Así que bueno, que creando toda una mitología, toda una fauna completa. La civilización de Atlante lamentablemente se fue yendo hacia abajo porque empezó a experimentar los sentidos de la carne, el sexo, y se alegraban de las cosas que hacían. O Mm. sea, desde la luz hacia abajo fue una materia descendente. Contrariamente a hoy, el hombre establece una lucha de abajo hacia arriba, aunque no es cuantitativa, pero establece una lucha de abajo hacia arriba, buscando la luz, aunque va a quedar un pequeño filtro y un pequeño grupo. Ahí está la cuestión. Así que bueno, el objetivo era fundamentalmente de la Federación de Luz, que la Tierra ingrese dentro de todo ese sistema de comercio, de combinación cultural, de ascensión planetaria, pero lamentablemente no se pudo hacer. Porque ocurrieron también otros hechos aleatorios. Vinieron muchos seres de Marte en la Atlántida medieval o un poco antigua, Ujú. y eran materialistas y muy del hemisferio izquierdo, la lógica, la programación. Entonces, esta humanidad mezclándose con la otra, generaron algunos más leña al fuego, se puede decir, o sea, tirar más leña al fuego. Y quisieron hacer un experimento, que eso fue lo que acabó un poco con, o que generó un desastre a nivel universal. Ellos querían, en esa guerra contra el Imperio de Brahma, aparentemente crear un rayo de partículas y antimateria. Y experimentaron sobre el tema de las pirámides, pero no salió bien. Fue algo que no salió bien, ya que aparentemente eso hizo que es como enterrar una aguja en el chakra abdominal del planeta Tierra. Y ahí se dispararon un montón de acontecimientos, entre ellos el tema del diluvio, Ujú. eh, cataclismos, terremotos. Pidieron auxilio a la Federación de Luz. La Federación de Luz evaluó ese auxilio porque sabían que lo que estaban manejando acá las cosas en la Tierra no era gente idónea, o estaban con la ley de Belial, otros estaban con la ley del uno, y es algo que no se pudo detener. Entonces, todo lo que estamos viviendo hoy, por eso tema Atlántida, lo que estamos experimentando hoy, en los días de hoy, son aparentemente todas realidades alternativas y paradojas alternativas que se dibujan. Todo eso se disparó hacia el futuro, como que estamos viviendo una falsa realidad o
o una Matrix que viene de hace 12.900 años atrás. Y eso se está corrigiendo en la actualidad, y que cuando eso se corrija, todo va a volver a la normalidad como estaba antes. Pero ya con todo lo oscuro habiendo desaparecido. Ahí está la cuestión. Y la Tierra, ahí por fin va a poder salir del sistema de los controladores, de la Matrix y otros factores más. El universo no es un caos, porque medio que por ahí nos han hecho creer que todo esto es un caos. Como que las fuerzas del mal están equiparadas a las del bien. No es tan así. O sea, lo que domina en el universo son las fuerzas del bien. Porque después de tantos siglos y siglos y centurias de batalla, y siempre vuelvo a referirme a Adela Kaufman y a Bárbara Marcignac, que ellos hablan de una historia galáctica muy larga. Entonces, las fuerzas del mal fueron acorraladas acá en este sistema solar, en lo que, vuelvo a repetir, lo dije en otros videos anteriores, en un planeta llamado Maniona, Maldek, y fue tan grande la batalla que ese planeta estalló. Entonces, al producirse eso, muchos de los seres regresivos, parte se instaló en el planeta Tierra. La tecnología de estos seres no puede pasar más de 3D. Y los seres, los otros que se fueron juntando, tampoco pueden pasar más de la 3D o la cuarta, porque sabemos que hay hasta 13 dimensiones y más, Sí, y obviamente lo que se encima de nosotros son seres de luz. sí, Y si son seres de luz y en el cosmos hay leyes metafísicas que no se pueden romper, los famosos principios metafísicos, sí. o sea, no hay nada que vos hagas que te vuelva a favor o en contra. Entonces, ¿qué pasa? Por eso es limitado lo que estos seres hacen. No es que ellos tengan la capacidad de venir y entrar a la Tierra cuando quieran. No, eso no. Hace 1.000.000 de años que eso no ocurre, están en un periodo de cuarentena. No pueden salir de la Tierra hasta que se rindan o se desintegren con la luz que ya está entrando o desaparezcan. O sea, no les queda otra alternativa. Han querido salir, pero no han podido. La Federación los tiene ahí. Más de eso no pueden hacer. Pero se les termina el tiempo. O sea, lo que ellos tienen de tiempo es muy limitado. Por eso, eso han ocasionado desastres Sí. en civilizaciones anteriores que logran un tope y se caen, logran un tope y se caen, logran un tope y se caen. Pero esta vez va a ser diferente. Si se logra corregir ese factor, todo va a cambiar sistemáticamente, en positivo. Acordémonos que estamos en una especie de burbuja de tiempo también. Como Ujú. decía así, estamos en ese periodo de burbuja, ya que la Tierra hace tiempo inmemorial había sido destruida y después el gran comité de seguridad espiritual del universo habilita que la Tierra vuelva de nuevo, cosa que en algún programa más adelante vamos a hablar de ese tema. Ujú. Entonces alcanzamos actualmente un nivel omega de desarrollo, pero va a haber un filtro, hay filtros. Solamente hay que esperar que se despeje toda la niebla, toda esta matrix en la cual estamos viviendo, y se va a romper. Depende de nosotros. Por eso yo siempre digo, la tercera guerra mundial está aquí. Claro, Es exterior y también es interior. Ahí está la clave. Si queremos nosotros mismos, que somos dioses en potencia, somos seres divinos en potencia, pero nos han hecho creer lo contrario, que no somos nada, que somos descartables, que somos imprescindibles, ujú, perennes. No, no es así. Lo tenemos todo, el tema es recuperar eso. Acordémonos que estos seres, a nosotros, de 18 hebras del ADN de luz, nos quitaron como unas 8, unas 9. ¿Te imaginás si tuviésemos esas 8 o esas 9 y las recuperásemos lo que seríamos nosotros? ujú. Ahí está el todo. Hasta la Atlántida eso se tenía. Por eso las personas eran ciertamente poderosas. Pero después, bueno,
pasó lo que pasó. Ahora tenemos una nueva oportunidad que no la podemos desperdiciar. Yo le digo a la gente, porque por ahí también la gente crea y lanza propiamente paradojas en el futuro, va creando redes mayas. Cambiar la polaridad de las cosas, resignificarlas. Por ejemplo, si una persona que usted ve que ha sido mala, dañina, usar una técnica, fíjate que esta es una técnica que se usa, y ya vamos a ver cómo se relaciona esto con Atlante y todo lo otro, que parece que hablamos de algo diferente, Sí, pero nos lleva a todo, a un universo amplio de cosas y una gama de hablar de que, por ejemplo, en el exorcismo, cuando se hace un exorcismo, eh, un cura una vez le pidió a uno de los ayudantes, dice, véalo, un ejemplo, que yo, don Juan, sí. el Mm. dice, véanlo, imagínenlo como él siempre fue, sonriente, alegre, contento, feliz. Por más que vean esto que están viendo de él ahora. Eso es una forma de positivizar, resignificar a la persona. Lo mismo pasa con todos los seres del pasado, las circunstancias y las acciones del pasado. Ahí se puede transformar inclusive. Y podemos ver los efectos positivos en el presente. A una persona que realmente ha sido mala, puede transformarse, puede cambiar. Si uno lo imagina. Si yo dibujo, como dibujante que soy, una persona que ha sido mala en el pasado, o históricamente alguien que fue malo, si yo lo dibujo sonriente, abrazando a un grupo de niños, eh, con unos resplandores rosas, violetas, verdes, entonces vos estás resignificando ese ser, estás cambiando la Claro, polaridad claro. y estás rompiendo y destruyendo eh, un egregor. Por ejemplo, no quiero meterme con las cuestiones de género, pero las mujeres por ahí dicen, por ejemplo, ni una menos cuando hacen las marchas. Vos estás poniendo un término negativo cruzado, ni. Sí, Entonces eso resta para abajo y hace, pues yo lo he visto estadísticamente con un amigo analizamos, fíjate que cada vez que hay una marcha de este tipo, a los 2 días muere una mujer o dos mujeres. Se ya, termina restando y no sumando. El título sería Por una más. claro. Resignificar, empezar a resignificar y matar egregores. Por ejemplo, hay personas que, ponele, pueden ser negativas, pero el rumor, la propaganda, la publicidad negativo hace que esa persona sea una montaña de negatividad y terminan empeorando la cuestión, perjudicando más a la persona y no transmitiendo nada. Claro. El Entonces poder de las ahí, palabras, es el poder de las palabras. claro, claro, o esas personas que son así alarmistas, sí, va a venir un gran terremoto y vendrá y Dios, la ira de Dios, ya sabemos a qué nos estamos refiriendo, y no quedará nadie porque todo desaparecerá y se hundirá y destruirá. O sea, está generando una destrucción, está metiendo y la gente repite eso y lo Claro. repite, Y le da puede una generar, fuerza. Y ya lo creo, claro, lo puede generar. Como es la famosa frase, la suma de todos los miedos. La suma de todos los miedos da tal resultado. Ahí está la cuestión. Pero ellos hablan de la venida de Jesús y que esto, que lo otro. Entonces, así que imaginémonos, hay que empezar a romper los egregores y todas estas estructuras, y eso es una forma también de romper la matriz. claro que sí. ¿Con qué pasa esto? Esto que yo digo lo dijo una vez Jack Palance, el famoso actor de Hollywood que él hacía un programa que se llamaba Créase o No, que Ujú. era muy bueno ese programa, que ayudaba a matar escépticos.
Y él dice, por ejemplo, yo vi esto, porque él era una persona que hacía mucho de villano en las películas, era el malo de las películas. Y por ahí, mirá lo que me pasaba, yo iba a un supermercado y la gente creía que yo era malo, que iba a hacer daño, ¿viste? Algo así, algunos tenían miedo y terror, decían, no se me acerque, nada que ver. Claro, Eh, esa vez, ese concepto hay que eliminarlo. A veces, este es como el tema del diablo, los seres oscuros, los demonios. En realidad, dependen ellos del poder que uno le da. efectivamente. De lo que uno crea, porque lo crea. Si tú crees en ello, lo estás creando, porque le estás dando una fuerza realmente. Y en realidad son microscópicos, chiquititos Sí, así. claro, Eh, entonces, se alimentan claro, los arcontes, el miedo, o la bronca, la rabia, la ira, la culpa. Se alimentan de todas esas cosas y en realidad nos estamos dando cuenta que nosotros para eso somos los mismos creadores de realidad y creadores de efectivamente. redes más. Efectivamente. Y para evitar todo lo que pasó con Atlántida, para evitar todo lo que ha pasado en todas esas épocas, ahora tenemos una oportunidad de oro de que todo esto se materialice, pero para bien, siendo positivos, estar en nuestro centro, subiendo vibración, que es lo que hablamos siempre en cada vídeo, que es importantísimo pensar en positivo, actuar en positivo, sentir en positivo, porque encima somos creadores, si somos creadores, estamos creando, y si creamos en positivo, atraeremos a nuestra vida cosas positivas y manifestaremos cosas positivas. Claro, personas, circunstancias, eventos, Efectivamente, efectivamente, lugares. O efectivamente. sea, ahí está la cuestión. Yo, por ejemplo, por ahí no me gusta mucho hablar de mí. Como dijo una frase del general, nosotros hacemos referencia a un presidente que estuvo acá en Argentina, que fue el general Perón, que Sí, él decía que hablar mucho de las cosas, poco de los demás y nada de uno mismo. Pero en este caso yo voy a usar esto, porque yo dije, yo hice toda una obra en base a unas cosas negativas que yo veía de joven. Cuando yo era joven, iba a las conferencias, a las charlas, que daban los referentes de mi época, en aquellos tiempos. O sea, uno iba y yo a veces iba con mi madre, o con mi padre, o con algunos amigos, y veíamos que sí, hacían referencia, tema ovni, después empezaba a hablar del tema apocalipsis y lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar, y llegamos a la conclusión cómo, al final se salva el tipo que da la conferencia y los del grupo de él, y nosotros los que asistimos, ¿qué pasa? Claro, entonces yo dije, voy a hacer algo que cambie esto, y ahí surge el proyecto y la conexión con mis guías, años después, muchos años después, cuando yo salgo de tonto, eh, de explicarle a la gente que no hay un fin, sino que esto sigue y va a ser mucho mejor. claro que sí. Y yo por ahí preguntaba, pero ¿y quién soy yo para hacerlo? Y por ahí digo, ¿y por qué no yo? Como dicen los japoneses. Los japoneses tienen esa frase que dice, si nadie lo hizo, sé el primero en hacerlo. Y así. Entonces, ahí sale el famoso episodio 4 que es la tierra del futuro, Ujú. que son todas cómo va a ser la civilización y cómo va a ser todo en el futuro. Este, y entonces, si uno crea esa realidad, es también una expresión de deseo, pero que sea positiva. Siempre, Porque por ahí te vas a encontrar también con el otro factor de quién te crees vos para hacer ese futuro, no los consultaste, nosotros tenemos nuestra opinión. Me pasa que esto es arte. Yo lo creo. Después el pensamiento de los demás tiene que sumar. Y si no, alguien que acerque otra propuesta, bienvenida sea. claro que sí. Pero hacer positivo, hacer un colchón para el futuro, para ver dónde uno va a caer,
y no que va a caer en un vacío de un planeta completamente desértico, destruido. Está bien, sirve para tomar conciencia, pero también propongamos mentalmente, por eso la guerra también está acá en la mente, un futuro positivo y lo que viene que va a ser mucho mejor. Que no nos ocurra esto de las civilizaciones anteriores. Eugenio Siragusa, el contactado italiano, siempre decía, la Tierra, el nombre que los extraterrestres tienen con la Tierra es Saras. La Tierra se llama Saras. ¿Por qué? Porque Saras significa sitios. La Tierra siempre tropieza con la misma piedra. Atlántida, Lemuria, Mu, y así durante buenos tiempos civilizaciones y civilizaciones que transcurrieron en diferentes épocas. Ahora sí, las cosas cambian, pero para que cambie, tenemos que participar nosotros. O sea, no buscar un alguien que venga y nos diga qué tenga que hacer, sino algo que sentimos. Somos todos líderes. Esa es la diferencia que hay ahora. Es como esa película de Robin Hood, la última, en la cual él decía de que todas las ovejas tienen que empezar a ser leones. Todos somos leones ahora. Porque, ¿qué pasa? Lo que repetíamos anteriormente, ¿qué hicieron los controladores? Es como que nos hicieron crear en un rebaño de ovejas hasta que vino un león y te saca y te dice, no, mirate en el reflejo del agua, vos sos un león, no sos una oveja. Eso es lo que está pasando ahora en este tiempo. Y a eso le tienen terror las élites dominantes. Y le tienen pavor. Así que bueno, está en nosotros querer cambiar el curso de la historia a través de nuestros pensamientos, nuestra forma. Qué, Otro no va a ser. qué importante mensaje, Marcelo, qué importante mensaje de conexión y de estar en nuestro centro y ser positivos, estar en positivo, ser, estar y sentir en positivo, que eso es lo importante. Esa es la ley del uno que siguió de Atlántida hasta los días de hoy, que es la ley del ser. Todo es una vida, todo es energía. Efectivamente. Claro que sí. Ahí está la clave. Yo, por ejemplo, por ahí me acuerdo mucho de la esposa de Jesús, Mm. que después de que Jesús tuvo las mafias corporativas judío-cristianas, con las religiones y todas esas cosas, hicieron un negocio espectacular. Sí, Eh, Acá se divide la historia de Dios controlador con el verdadero, lo que tenemos adentro de uno y la fuente. Cuando Jesús viene, unos rabíes, y le dice, nosotros somos los descendientes del Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob. Y Jesús le dice, mi Dios no es un Dios de muertos, y yo vengo a romper las reglas y a poner la otra mejilla, dijo Jesús de cierta forma. O sea, eso es romper el principio, la, las palabras clásicas que tienen que ser como el himno de romper la matriz. claro que O sí. sea, vuelvo a repetir, no está la cosa, y esto yo creo que lo ha hecho Rose y todos nuestros hermanos, nuestros amigos, que la cosa ya no es más de adentro o un Hacia referente de adentro, afuera hacia adentro, es de adentro. adentro hacia afuera. Es lo que repetimos en todas las charlas que hay en este canal, que nos conectemos con nuestra parte más divina, con nuestro ser interior. Así que el mensaje de Marcelo para terminar es este, conectarse con la parte interior de cada uno, porque todos tenemos poder y todos podemos, entre todos, unirnos y cambiar todo esto. Así que lo dejamos aquí, Marcelo. Muchísimas gracias por tus conocimientos, por tu sabiduría y por todo lo que compartes, que es muy Genial. Y el próximo interesante. programa vamos a penetrar un poco más en la historia de Atlántico, su parte industrial, más de la historia, comercio, la vida de Atlántida y otros factores más. Muy bien, pues os emplazamos a todos para el próximo vídeo de Marcelo que seguirá explicándonos todo esto que es súper interesante.
Un placer, muchísimas gracias. Gracias a todos los que vais a ver este vídeo y os emplazamos para el siguiente vídeo. Un abrazo de luz a todos y gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias.